El día de hoy, mis hermanos, vamos a tocar el tema de la creación. Estaremos viendo nuestra confesión de fe en el capítulo 4 y estaremos dividiendo esta clase en 3 puntos principales. El primer punto, vamos a ver en qué consiste la creación. En segundo lugar, vamos a ver la creación del hombre. Y en tercer lugar, vamos a ver la creación en su primer tiempo. Acompáñenme, por favor, a leer el primer párrafo de la confesión en su capítulo 4. Dice así: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Como vemos entonces en este primer párrafo, vamos a ver de manera resumida en qué consiste la creación. Y para acercarnos a este primer párrafo, vamos a hacernos varias preguntas que iremos desarrollando. En primer lugar, ¿cuándo ocurrió la creación? ¿Cuándo ocurrió la creación? El libro de Génesis en su capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la creación sucedió en el principio. ¿Pero qué es el principio? ¿Cuándo es el principio? Según la palabra de Dios, antes no existía la materia. En otras palabras, no había nada. ¿Alguna vez has intentado pensar en la nada? ¿Qué es la nada? ¿Sabías que cuando piensas en la nada, realmente estamos pensando en algo? Por lo tanto, ya no estamos pensando en la nada. Es algo que definitivamente volaría nuestras cabezas. ¿Cómo es posible que antes no existiera nada? Y el hecho de pensar en eso ya significa que estoy pensando en algo, por lo tanto estoy equivocado también. Bueno, dice que en el principio, cuando no había nada, Dios hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que se conoce como la creación ex nihilo, creación desde la nada. Es muy fácil para nosotros los hombres tomar la creación, transformarla y construir casas, construir automóviles, teléfonos, lentes, ropas. Pero lo maravilloso de Dios es que cuando no había nada, ningún material, ninguna materia, Él creó los cielos y la tierra. Dice Hebreos 11 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo curioso es que en estos capítulos de Génesis, Dios no nos muestra todos los detalles de cómo creó las cosas de la nada a existir, cómo de la no existencia a la existencia, sino que el énfasis de estos primeros capítulos de Génesis es mostrarnos que es la palabra de Dios la que le dio orden y creación a todas las cosas. No son los detalles, el énfasis es Dios mismo estando detrás de todas las cosas, creando y ordenando todas las cosas para su gloria. Mis hermanos, ¿qué ocurrió entonces en la creación? ¿Cuándo ocurrió? En el principio, cuando no existía nada. Pero ¿quién es el autor de la creación? Dice la confesión que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Declaramos entonces nuestra confesión que el Dios Trino es el responsable y el autor de la creación. En la primera carta de Corintios podemos ver cuando Pablo dice que para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Vemos entonces en las Escrituras que del Padre proceden todas las cosas. Pero no solamente el Padre, sino que también el Hijo es autor en la creación. Dice la carta de Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, si no fue hecho por Él, no existe. También vemos que el Espíritu Santo
toma lugar en la creación, porque cuando se crea la tierra que estaba desordenada y vacía, vemos al Espíritu de Dios que se movía por la faz de las aguas. El Espíritu Santo también es parte de la creación de los cielos y de la tierra. Y Job en su carta dice que el Espíritu de Dios adornó los cielos. Entonces afirmamos, de acuerdo con la confesión, que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo es autor de la creación. Ya tenemos cuándo fue, en el principio, ya vemos quién es el autor. Ahora puede surgir otra pregunta. ¿Cuál es el propósito? Dice la confesión de fe, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Dios creó la creación para manifestar su gloria, para manifestar su poder. En el libro de Jeremías, Jeremías dice que Dios hizo la tierra con su poder, resaltando su autoridad. Dice que puso orden en el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Vemos entonces los atributos de Dios reflejados en la creación. Hay un salmo muy conocido que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Toda la creación, todo lo que nosotros conocemos fue hecho para la gloria de Dios. Sí, incluido el chocolate. El chocolate fue hecho para darle gloria a Dios. El café fue hecho para darle gloria a Dios. A veces separamos la creación y nos imaginamos en el Génesis, la separamos con nuestro contexto actual. Pero cuando nosotros entendemos que todas las cosas fueran hechas por Dios, por lo tanto todas las cosas fueran hechas para su gloria, para manifestar su gloria. Dice las Escrituras, aquel que dio ojo no ve, o aquel que dio el oído no podrá escuchar. Imagínense lo placentero que es un chocolate. Dios diseñó el chocolate de tal manera que podamos percibirlo como una sensación agradable, y permitió que en el tiempo se unieran los diferentes ingredientes y el conocimiento de las personas para crear lo que nosotros conocemos como chocolate, y eso le trae gloria a Dios. Unos buenos zapatos, unos buenos lentes. Dios es glorificado cuando en toda la creación se usa para su gloria, reconociendo que todo proviene de Él. Entonces entendemos que el propósito de la creación es manifestar el poder, la gloria y la sabiduría de Dios. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es la extensión de la creación? ¿Hasta dónde creó Dios? Nuestra confesión dice, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, todas las que vemos como las que no vemos, desde la ley de la gravedad que podemos lanzar una pelota y cae al piso, hasta incluso los nacimientos que suceden cada día, todo eso proviene de la mano de Dios. Por eso nuevamente les digo, es importante que conectemos la creación de Dios con el contexto actual. Todos los niños que nacen hoy en día, es imposible que puedan nacer si Dios no les da alma. Eso debe producir en nuestros corazones confianza. Porque si sabemos que Dios creó todas las cosas, el universo, los planetas, el sol, la luna y las estrellas, y Él es un Dios bueno, podemos tener confianza de que Él va a cuidar de nosotros, porque Él nos ama. Él nos ha llamado a su pueblo y envió a su Hijo por nosotros y nos ama. Por eso me gusta cuando Pablo en la carta de Romanos capítulo 8 dice que ninguna cosa creada lo separará del amor de Dios. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada lo separará del amor de Dios. Nosotros somos creados. Ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios. Por lo tanto, entender que Dios creó todas las cosas y que su extensión va más allá de las cosas visibles, sino que llega aún a las invisibles, debe producir en nosotros confianza. Vamos a seguir con la siguiente pregunta.
¿Cuál fue la duración de la creación? Dice nuestra confesión de fe, en el lapso de 6 días. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis hermanos, según este pasaje, nosotros declaramos que creemos que el mundo fue creado en 6 días literales y que Dios descansó en el séptimo. No creemos que el relato del Génesis sea un mito o que los días son periodos largos de tiempo nombrados de manera simbólica, sino que son 6 días literales en los que Dios creó los cielos y la tierra. Luego más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, se nos da un mandamiento de guardar el séptimo día. Y dice Dios, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Y cuál es la razón? Cita Génesis. Porque Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y al séptimo descansó. Por lo tanto, creemos que son 6 días literales en los que Dios creó los cielos y la tierra. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado de toda esa creación? Dice que, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios tomó 6 días para crear las cosas visibles e invisibles, para extender su gloria y su dominio en todas las criaturas. Y dice Dios que todas las cosas que creó fueron buenas. El sol fue bueno. Las aguas fueron buenas. Los árboles que producen todo tipo de fruta fue bueno. Dios dice que todas las cosas que Él creó, que manifiestan su gloria, que la creó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en 6 días literales, fueron buenas en gran manera. ¿De qué manera esto nos debe llevar a mirar la creación? Sabemos que debido al pecado, la creación fue maldita. Pero como conversaba con los hermanos la semana pasada, imagina la gloria de Dios cuando la tierra sea restaurada. Imagínate tú pasearte por Antímano o por Petare y decir, esto era Petare, y ver la gloria de Dios. Y a veces no somos conscientes de eso. Nos imaginamos algo por allá lejos, algo que nuestro modo de ver sea bello. Pero mis hermanos, la creación es buena. La creación es buena en gran manera. Los cielos, la tierra, el mar, aún despojados de su gloria principal, aún manifiestan la gloria de Dios. ¿O acaso cuando vemos esos paisajes en las películas o en la televisión nos producen en nosotros un sentido de alegría, de satisfacción? Y decimos, wow, qué belleza. Cuando vemos un atardecer, cuando escuchamos los pajaritos cantar en la mañana, decimos, qué hermoso es esto. Mis hermanos, la creación fue buena en gran manera porque Dios, el que la hizo, es bueno en gran manera. Es importante que cuando nos acerquemos al tema de la creación, cuando lleguemos a Génesis, contemplemos a ese Dios bueno que tiene control de toda la creación de una manera exacta y de una manera perfecta. Vamos a ver entonces nuestro segundo punto. La creación del hombre. Dice el párrafo 2 de nuestra confesión de fe lo siguiente. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales.
haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad. Mis hermanos, referente a este párrafo, vamos a hacer 4 declaraciones. Vamos a hacer 4 declaraciones generales, porque sabemos que este es un tema profundo que podemos dedicar horas y horas a cada parte y a cada extracto de la confesión. Pero la primera declaración que vamos a hacer referente a este segundo párrafo es que el hombre fue creado en pareja. Dice el libro de Génesis en su capítulo 1, versículo 27, que creó Dios el hombre a su imagen. A la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De toda la creación de Dios, luego que Dios crea en 6 días los cielos y la tierra, y dice que todo fue en gran manera bueno, Dios crea al hombre. Pero luego dice que hay algo que no es bueno. Y es que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que Dios que le hizo ayuda idónea. Y Adán llamó a su compañera Eva. Entonces vemos que Dios creó al hombre en pareja. ¿Por qué lo creó en pareja? En primer lugar, la Escritura lo dice que es para que no estuviera solo. Le creó ayuda idónea. Pero el hecho de que no esté solo, de que el hombre no fue creado solo, tiene varias implicaciones. Una de ellas es que ambos tuvieran compañía y que se multiplicaran, que poblaran la tierra. Y eso es algo que el hombre ha venido haciendo. Si no, míranos, la cantidad de seres humanos que somos en el mundo. Entonces, Dios creó al hombre en pareja para que no estuviera solo y se multiplicara. Es deber del hombre multiplicarse. A pesar de que al día de hoy tenemos muchas ideologías contrarias a multiplicarnos. Muchos dicen que no es posible tener hijos por el calentamiento global. Dice que tener hijos es un problema. Pero cuando vamos a las Escrituras, todo esto es contrario a lo que el Dios dice. Dios dice, multiplíquense. No es bueno que el hombre esté solo. Vayan y llenen la tierra. Mis hermanos, muchos piensan que es mejor sustituir hijos por mascotas. Pero las mascotas no van a demandar de ti carácter. Las mascotas no van a poder señalar y decirte no te estás portando conforme a lo que crees. Dios nos dio hijos. También muchas ideologías dicen que no está bien casarse, no está bien el compromiso. Es mejor tener amantes. Es mejor entrar a una relación sin un compromiso. Y esa manera de pensar es lo que ha traído mucha desgracia y destrucción en nuestros países. Y muchos niños y familias abandonadas. Nosotros creemos que todo hombre y toda mujer que se casan tienen el anhelo y el deber dado por Dios mismo de procrear y multiplicarse. Claramente sabemos que debido a la naturaleza caída y vivir en un mundo caído, muchos hermanos por dificultades físicas no pueden tener hijos. Pero sabemos que el anhelo está en sus corazones. El anhelo está en sus corazones porque eso es dado por Dios. Eso no es algo que inventó el hombre. Alguien decía que nunca ha encontrado a una mujer anciana que pueda decir, no me hubiese gustado tener más hijos. Esa persona decía que cuando entrevistaba a mujeres ancianas, todas decían lo mismo. Me hubiese gustado tener uno más. Me hubiese gustado tener uno más. Mis hermanos, eso es algo dado por Dios. Eso es algo dado por Dios, es algo que debemos defender. Es algo que debemos proteger. El matrimonio y tener hijos es un mandato y es un deber dado por Dios. Y el hombre es feliz cuando cumple ese mandato. Por lo tanto, el hombre fue creado en pareja para que no estuviera solo y se multiplicara. Decía un filósofo del siglo pasado llamado Chesterton que en este siglo XXI un padre y una madre unidos en matrimonio, tomados de la mano y paseando con sus hijos en brazos será el gesto más revolucionario e intrépido en este decadente siglo XXI.
Y es así, lo estamos viendo. Ahorita casarse, tener hijos, es algo escandaloso a los ojos del mundo. La situación está difícil. Mis hermanos, si los cristianos en las catacumbas, cuando fueron perseguidos, hubiesen tenido esa cosmovisión, el cristianismo hubiese muerto. El cristiano siempre fue sentenciado a muerte. Siempre tenía la sentencia de juicio. Y eso no impidió que ellos se extendieran y se multiplicaran. Recuerden en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba esclavo, decía que se multiplicaban cada vez más. Y entonces el faraón decretó que mataran a todos los niños y el pueblo se seguía extendiendo. Y Dios hizo de ellos una nación porque ellos confiaban en que Dios les había dado ese mandato. Por lo tanto, creemos que el hombre fue creado en pareja para multiplicarse. También creemos que el hombre fue creado de la tierra y del aliento de Dios. Dice el libro de Génesis que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mis hermanos, este versículo nos enseña que el hombre está compuesto de dos partes. Una parte material y una parte espiritual. Fue tomado del polvo de la tierra y recibió el soplo de vida de Dios. Esto es lo que se conoce como dicotomía, o algo que está conformado de dos partes. El hombre está formado del polvo de la tierra y del soplo de vida de Dios. El hombre tiene un alma y un cuerpo. La tercera declaración es que el hombre fue creado a la imagen de Dios en conocimiento, justicia, santidad y verdad. ¿Cómo sabemos esto? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue hecho imagen de Dios. Aún hoy el hombre es hecho imagen de Dios. Sabemos que debido al pecado esa imagen ha sido distorsionada, pero todo hombre y toda mujer posee la imagen de Dios. Ustedes poseen la imagen de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Se dice que así como Dios, el hombre posee mente, posee voluntad y posee emociones. Pero también el hombre fue creado justo y santo. El hombre es el representante de Dios aquí en la tierra. El hombre es la imagen de Dios. El hombre recibió la autoridad de Dios para gobernar la creación, someterla a su autoridad y extender los dominios hasta los confines de la tierra para glorificarlo. El hombre fue creado a imagen de Dios para traerle gloria. Última declaración de nuestro segundo punto. El hombre fue creado libre, capaz, responsable, inmutable. Dice el libro de Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre libre. Esa libertad lo hacía mutable, de poder elegir no adorar a Dios. Y Dios lo creó así. El hombre decidió por su propia naturaleza pecaminosa desobedecer a Dios. Y debido a eso entró la caída en el hombre. Y ese punto lo explicaremos cuando toquemos el tema de la caída. Pero el fin es que Dios le dio al hombre libertad. El hombre era santo, era justo, podía cumplir los estatutos y las normas de Dios. Decía que Dios compartía con el hombre y se paseaba por el jardín y tenía acceso a la presencia de Dios. Eso es una creación buena. Ese era el plan original de Dios. Y ese sigue siendo el plan de Dios. Dios está restaurando ese plan. Por eso anhelamos una nueva tierra y unos nuevos cielos y unos nuevos cuerpos, donde estaremos nuevamente, eternamente y para siempre con nuestro Dios en los cielos. Amén. Tercer punto y último. La creación en su primer tiempo. Dice el tercer párrafo de nuestra confesión de fe lo siguiente. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas.
Eso precisamente es lo que Dios le dice al hombre. Dios, luego que pone al hombre en el huerto, le dice: de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Este párrafo y este pasaje nos enseña que el hombre era feliz. El hombre podía comer de cualquier árbol, el hombre podía ponerle nombre a los animales, podía cultivar un huerto, podía tener a su esposa y multiplicarse, porque obedecía a la voz de Dios. Solo tenía un mandato: no comer del árbol. Mis hermanos, lo más importante del paraíso, y quiero que tengamos eso en mente, no es tanto ese lugar en sí, sino el hecho de que la presencia de Dios estaba allí. Eso era lo que convertía paraíso al paraíso. El hecho de que el hombre tenía comunión con Dios y todo lo que hacía lo glorificaba, y por lo tanto el hombre era feliz. El hombre era feliz. El paraíso es paraíso porque Dios está allí. Y el cielo es cielo porque Dios está allí. Entonces, cuando nos acerquemos a la creación, recordemos, más allá de todas estas cosas, es a ese Dios, a ese autor que está detrás, creando todo, orquestando todo, planeando todo, por el bien de sus criaturas, para su gloria. Cuando Dios busca su propia gloria, nosotros somos felices. A diferencia de cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria, traemos sufrimiento debido a nuestro pecado. Por lo tanto, acerquémonos a Dios. Dice el libro de Amós, en su capítulo 5, versículo 4, así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dios sustenta toda la creación. Este mundo le pertenece. Dios creó el eclipse, la nieve, todo para que lo disfrutemos. Dios permitió que pudiéramos llegar a este lugar bajo esta estructura para que escuchemos su palabra. Dios dio sabiduría para que tuviéramos televisores, equipos de sonido, para que no tuviéramos ninguna distracción en encontrarnos con Él. Por lo tanto, cuando pensemos en la creación, no nos quedemos solamente en Génesis. Miremos al día a día, como cada vez más la tecnología avanza, el crecimiento avanza, el conocimiento avanza, y este conocimiento es para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, no despojémonos de esa imagen de que las cosas actuales son pecado, de que la tecnología es pecado. No lo es. Cuando vemos el Génesis, el mundo comienza con un jardín, pero cuando vamos a Apocalipsis termina con una ciudad. Eso es tecnología, y eso es dado por Dios. Por lo tanto, confiemos en Dios, busquemos a Dios, meditemos en Dios y ejerzamos dominio en esta creación que nos ha sido dada. Oremos.